Que nos escucha. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Luis Enrique López Apluma y en esta ocasión estoy con la experta en razones trigonométricas, Karen Itzel Zapata Juárez. Buenos días a toda la gente que nos escucha y nuevamente bienvenidos a nuestro podcast. Bueno, en este podcast nos gustaría hablar de un tema que hemos estado trabajando juntos. Hace poco nos entró la duda de cómo podríamos medir la altura de un objeto que es demasiado alto, sin necesariamente medirlo con un flexómetro y sin subirnos en él. Entonces, nos empezamos a cuestionar de qué manera podríamos hacernos ese trabajo de medirlo manualmente. Y ahí es cuando pensamos que por qué no podríamos hacer un pequeño proyecto nosotros y averiguarlo. Lo primero que deben hacer es tomar como referencia el objeto que deseen medir, ya sea un poste, un árbol, etc. En nuestro caso, medimos un árbol que estaba detrás de la dirección de nuestra escuela. Y en un principio se nos ocurrió que para resolver esta duda podíamos usar el teorema de Pitágoras, que como ya saben, para emplear el teorema de Pitágoras nos dimos cuenta que con todos los datos se forma un triángulo rectángulo. El cateto opuesto, que en este caso es el árbol porque es el que está en el lado contrario al ángulo, el cateto adyacente es la distancia que medimos del ángulo del árbol, que fueron 20 metros. Y la hipotenusa es el largo que se formó desde la punta del árbol hasta el suelo, que igual. El árbol era un objeto del cual desconocíamos completamente la altura. Lo primero que debemos hacer es considerar que el árbol tuviera un ángulo de 90 grados. Y lo siguiente que hicimos para formar el triángulo rectángulo que necesitábamos para poder aplicar el teorema de Pitágoras fue trazar una base de 20 metros para este triángulo, lo que significa que nos colocamos a una distancia de 20 metros del árbol. Y por último, lo que nos faltaba medir era la hipotenusa para descubrir el cateto adyacente, es decir, el lado del triángulo que estaba del ángulo que ya teníamos contemplado. En otras palabras, la altura del árbol, pero justo ahí es cuando nos dimos cuenta que al medir la hipotenusa iba a ser más complicado que medir. Así que dejamos el teorema de Pitágoras descartado por el momento para la resolución de este problema. Empezamos a jugar vagamente con las medidas de los ángulos del triángulo imaginario que nos habíamos planteado. Primero decidimos medir el ángulo que se formaba en el triángulo cuando estábamos en una distancia de 20 metros en relación al árbol. Para ello, decidimos apuntar con un popote desde la distancia en la que habíamos medido, que como ya dije eran 20 metros, hasta la punta del árbol que íbamos a medir. Keren me ayudó a medirlo y descubrimos que a esta distancia se formaba un ángulo de 30 grados. Y fue ahí cuando ambos nos preguntamos, ¿qué pasaría si aumentamos nuestra distancia en relación al árbol? Decidimos probarlo y nos dimos cuenta que al volver a medir el ángulo desde esta posición diferente, el ángulo también cambiaba. Cierto, tomamos en cuenta siempre la misma altura del árbol. Observamos que cuando nos alejábamos más del árbol, el ángulo de este disminuía y si nos acercábamos más al árbol, el ángulo del mismo aumentaba. Después de hacer estas pequeñas observaciones, nos volvió a invadir otra duda. ¿Ahora qué pasaría si cambiábamos el ángulo del triángulo? Para resolver esta nueva duda decidimos hacer uso de la aplicación llamada GeoGebra, en la que trazamos varios triángulos con la misma base pero modificamos el ángulo de cada uno. Cuando hicimos estos ejercicios nos dimos cuenta que la altura cambiaba proporcionalmente al ángulo. Es decir, lo que observamos fue conforme el ángulo disminuía, la altura también iba a disminuir, mientras que si los grados del ángulo aumentaban, la altura también se iba a aumentar. Todo esto siempre considerando que la base de cada triángulo que formábamos era la misma. Ya nos habíamos dado cuenta de que si la base se modificaba, pero la altura se mantenía, entonces se modificaba el ángulo, y que si se modificaba el ángulo, pero la base se dejaba, entonces se modificaba la altura. Entonces nos quedaba una sola pregunta: ¿qué cambiaría si manteníamos la base pero modificábamos la altura?
Decidimos averiguarlo armando los triángulos en la misma aplicación y nos dimos cuenta que sí hay algo que cambia. Lo que cambiaba esta vez era el ángulo. Algo que podemos observar es que mientras la altura fuera más alta, el ángulo también sería mayor, y mientras la altura era más baja, el ángulo disminuiría proporcionalmente. Después de hacer todas estas observaciones nos dimos cuenta de que estábamos trabajando con razones trigonométricas. Investigamos un poco más sobre estas razones y descubrimos que podíamos ocuparlas para poder medir la altura del árbol que habíamos tomado como referencia inicial. Pero antes de iniciar a explicar estas razones tenemos que tener en claro algunos conceptos básicos como el cateto adyacente, el cateto opuesto e hipotenusa. Primero tuvimos que saber que para poder trabajar con estas razones debíamos tener al menos un ángulo identificado, claramente aparte del ángulo en 90 grados, característico de los triángulos rectángulos. En nuestro triángulo que formábamos con el árbol nos daba un ángulo de 30 grados, cuando estábamos a una distancia de 20 metros. Al lado que estaba más cerca del ángulo, descubriendo siempre que se denominaría el cateto adyacente, y al que estaba opuesto al ángulo se le llamaría cateto opuesto, justamente por su ubicación en el triángulo. Y finalmente al lado que sobra, que es el más grande, y se le llamaría hipotenusa. Una vez que tuvimos estos conceptos claros, pudimos seguir con la resolución de nuestro problema. Descubrimos que para este problema podíamos ocupar alguna de las razones trigonométricas que se adaptara a los datos que teníamos. Teníamos tres opciones: ocupar el seno, el coseno o la tangente. Para aclarar estos conceptos, les puedo decir que estas razones trigonométricas se basan en el ángulo que ya medimos. Es decir, si queremos usar el seno, que su fórmula es el cateto opuesto entre la hipotenusa, no nos serviría, ya que para ocuparlo tenemos que tener al menos un dato, pero en este caso no tenemos la altura del árbol, que es el cateto opuesto, ni la hipotenusa, que es la distancia del punto más alto del árbol al suelo. Entonces no nos sirve en este caso. El coseno, en este caso su fórmula es el cateto adyacente entre la hipotenusa, pero igual no nos sirve, ya que lo que queremos saber es el cateto opuesto y no la hipotenusa, por lo tanto utilizamos la tangente. Encontramos que la ecuación que nos serviría era definitivamente la de la tangente de 30 grados, que será igual a la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, fórmula que resolveríamos sustituyendo los datos de la fórmula, por lo que teníamos, como no sabíamos el valor del cateto opuesto, entonces lo ponemos como una incógnita o X y lo resolvemos fácilmente despejando esa incógnita como cualquier otra operación, o sea por operaciones inversas, y pasando la medida que dividía, que era la del cateto adyacente, con una longitud de 20 metros, ahora multiplicando a la tangente de 30 grados, y ese fue nuestro resultado. Después de todo este procedimiento y todas las observaciones que hicimos para descubrir la altura del árbol, concluimos que el árbol tenía una altura aproximada de 11.51 metros, y con eso pudimos concluir con nuestro trabajo. Sin duda aprendimos muchas cosas en relación a los ángulos y los lados de los triángulos rectángulos, y fue muy interesante hacer estas observaciones a lo largo de nuestro trabajo. Aprendimos muchas cosas de esto. Esperamos que ustedes también hayan aprendido unas cuantas cosas sobre este podcast. También esperamos que haya sido de su agrado, y con esta conclusión nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.